¿Se ve? Sí, Sí, doctor. Ya. A ver, intentaré hacerlo como presentación. ¿Pasa? ¿Se ve la otra diapositiva? Sí. no, doctor. Sigue en la primera. Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar lo que son algunas enfermedades que dan mala absorción y diarrea, por consiguientemente. Entonces, una de ellas es el sprue tropical. Diremos que la infección por distintos patógenos entéricos es frecuente, ¿no? Sobre todo en aquella población indígena o propia del lugar de aquellos países tropicales, que además muchos de estos pueden cursar asintomáticamente. En cambio, en aquellos visitantes o viajeros de corto tiempo que van a residir por corto tiempo en aquellos lugares, pueden desarrollar, ¿no?, infecciones sintomáticas, una de ellas con diarrea que va a tener una duración variable, ¿no?, por aquellas infecciones por patógenos entéricos. El sprue tropical ya es una enfermedad ya conocida desde hace más de 2000 años. Fue descrita por primera vez por William Hillary en 1795, ¿no? Precisamente en personas que visitaban los lugares tropicales o lugares tropicales, concretamente la India, y después de una estadía corta o corta, al regresar a sus lugares desarrollaban unas diarreas, ¿no?, que, que no podían parar. Pero esta enfermedad en realidad ya estaba descrita ya en un libro llamado Charaka Samhita, un libro médico indio. En ese libro este autor o este médico, Rahani Wayadi, describe la enfermedad tal cual era, ¿no? Y ya en 1880 Manson designa a esta enfermedad con el término de sprue. Entonces, el sprue tropical se define clásicamente como la asociación de una diarrea crónica, ¿no?, con mala absorción, consiguientemente va a llevar a una deficiencia nutricional. Pero esto en individuos que residen en el lugar o que han visitado zonas tropicales. Esto especialmente en lugares como la India, sobre todo en el sur de la India, o en algunos países del Extremo Oriente o en el Caribe, hablando de la parte de América, ¿no? Su etiología en realidad de esta enfermedad es desconocida, aunque los datos epidemiológicos sugieren que ha habido, previa a la enfermedad, una exposición a un agente infeccioso. Dentro de estos, los gérmenes coliformes, la Klebsiella, el Enterobacter roacae y la Escherichia coli, entre los más conocidos. También se menciona que hayan sido expuestos a algunas partículas virales. Y aquí me llamó la atención de que ya se hablaba de un coronavirus en heces, o sea, el hallazgo de coronavirus en heces y enterocitos. Su patogenia un poco está resumido acá en este cuadro, donde supuestamente hay una exposición a virus, a bacterias, inclusive algunos tipos de hongos.
concretamente estos coronavirus intestinales o las toxinas de las bacterias que anteriormente habíamos mencionado, o algunas toxinas de estos hongos, provocarían una respuesta inmunitaria, ¿no? O sea, una respuesta inmunitaria innata que tienen estos individuos ante estas infecciones. Estos producirían una lesión de las células madres de las criptas intestinales, que va a dar una alteración en la transmisión de las señales por las células madres. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Una disminución, o sea, de la estirpe de las células absortivas, consiguientemente llevando esto a una atrofia velocitaria. ¿Qué va a producir esto? Una mala absorción y una esteatorrea. Esto va también a producir una activación del freno ileal por la secreción del péptido IgE, y esto va a producir una menor motilidad de la parte próxima del intestino delgado. Ello, consiguientemente, va a llevar a un sobrecrecimiento de ciertas bacterias, entre ellas la Escherichia coli, algunas especies de Klebsiella, todo esto en el intestino delgado. Esto va a alterar la transmisión de las señales TLR, de las toxinas bacterianas, provocando una inflamación mucosa. Esa inflamación mucosa nos va a llevar nuevamente a una mala absorción y una esteatorrea, y esto se va a convertir en un círculo vicioso. Dentro de lo que es el cuadro clínico, esta enfermedad se inicia con una diarrea aguda, que posiblemente va a mejorar en una semana, menos días. A esto le va a seguir una diarrea crónica leve, que se va a manifestar con esteatorrea y una pérdida de peso progresiva. Entonces, poco a poco se va a ir alterando el estado general. Se va a presentar anorexia, inclusive esto puede llevar a un estado de una caquexia. Debido a todo esto, es frecuente encontrar en estos pacientes glossitis, vale decir, inflamación en la lengua, queilitis, aftas bucales, una característica de esta enfermedad es aftas bucales, por eso fue llamado sprue. Podemos encontrar en estos pacientes equimosis, y por supuesto, si estamos hablando de una mala absorción, entonces seguramente vamos a encontrar edemas, pero de tipo carencial. En algunos casos, después de una enfermedad leve o subclínica, puede cursar o desaparecer, pero muchas veces esta diarrea crónica, estas deficiencias nutricionales pueden iniciarse inclusive después de que el individuo haya abandonado meses o años, ¿no?, los trópicos. Recién puede empezar a manifestarse. Entonces, debido a estas deficiencias o a esta mala absorción, es frecuente que encontremos en estos pacientes anemia ferropénica, tal vez megaloblástica, esto por deficiencia de ácido fólico, vitamina B12. También vamos a encontrar hipotrombonemia e hipoalbuminemia. O sea, estas son algunas características clínicas de la mala absorción tropical y sus causas y los mecanismos que estuvieran produciendo. Una característica clínica, como ya les decía, de esta enfermedad es la diarrea, ¿no?, que va a ser causante de mala absorción de hidratos de carbono, ácidos grasos y ácidos biliares no absorbidos. ¿Qué va a producir esto? Una diarrea osmótica y una secreción colónica de agua. Una característica también son las heces. Las heces son pálidas y voluminosas. Esto por la mala absorción de grasas y proteínas. El mecanismo, la oxidación de los ácidos grasos mal absorbidos, producción de escatol a partir del tritrógeno. También vamos a encontrar en estos pacientes borborismos y plenitud abdominal. Esto a consecuencia de una mala absorción de los hidratos de carbono. El mecanismo que se produce esto es por la fermentación bacteriana de los hidratos de carbono,
no absorbibles. Se menciona también que en estos pacientes podemos encontrar micturia. Una de las causas sería por el retraso en la absorción de agua. Entonces, ¿por qué mecanismo? Porque la enfermedad del intestino delgado va a retrasar la absorción de agua, ¿no? Podemos encontrar en estos pacientes también edemas, sobre todo en la parte pedia, o cambios cutáneos, leuconiquia o atrofia muscular. ¿Esto por qué causa? Por la hipoproteinemia y porque se está perdiendo proteínas a través del intestino delgado, una enteropatía. El mecanismo, ¿por qué? Porque se va a producir esta pérdida de proteínas, porque se pierde la superficie de la mucosa, o sea, la superficie absortiva. También porque hay también ulceraciones y algunas veces hay una insuficiencia pancreática funcional. Vamos a encontrar una característica también de esta enfermedad, es una palidez. Como causa va a tener la anemia por deficiencia sobre todo de vitamina B12, folatos o hierro. El mecanismo, porque hay enfermedad de la mucosa duodenal, o sea, no se absorben bien los folatos, el hierro, o en la parte ideal la vitamina B12. Coiloniquia, por un déficit de hierro. ¿Por qué? Porque está también alterado la absorción de esto en la mucosa duodenal. En estos pacientes también vamos a encontrar hiperpigmentación de las plantas, de las palmas, perdón, los nudillos y la boca. Esto secundario a una deficiencia de la vitamina B12. ¿Por qué? Porque un trastorno, esto se va a dar, esta hiperpigmentación, por trastornos del metabolismo de la melanina. Encontraremos asimismo una estomatitis angular, glositis, por deficiencia de la vitamina B. Esto a consecuencia también porque está alterada la mucosa del intestino delgado. Es también frecuente que encontremos en estos pacientes ceguera nocturna, cirrosis corneal y manchas de Bitot. Esto a causa de una deficiencia de la vitamina A. ¿Esto por qué razón? Porque una esteatorrea y consiguientemente una mala absorción de la vitamina A. Encontraremos también debilidad muscular por una hipofosfatemia, por hipopotasemia o por hipomagnesemia. Esto también secundario a una mala absorción en el intestino delgado. También podemos encontrar tetania, espasmos, sobre todo en la parte del carpopedio, como causa por una hipocalcemia. ¿Por qué se va a ocasionar esto? Por la esteatorrea. Encontraremos también algunas alteraciones hematológicas, sobre todo en la parte de la coagulación. Esto por deficiencia de vitamina K. Esto a consecuencia de una mala absorción de la vitamina K por la esteatorrea. Se describe también, asimismo, ausencia de gusto, vale decir, ageusia. Esto por una deficiencia de zinc. ¿Por qué? Porque también aquí va a aumentar la pérdida del zinc en las heces. Y encontraremos también alguna alteración metabólica de los huesos. Todo esto por una deficiencia de la vitamina D y por hipoproteinemia. Esto también secundariamente a la mala absorción de vitaminas liposolubles, ¿no? O mala absorción de proteínas. Pérdida de peso es también una característica de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la ingesta calórica está reducida. Además, también hay aumento de la pérdida de calorías, ¿no? A través de las heces fecales. Esto va a consecuencia también de una anorexia secundaria a la deficiencia de algunos folatos o vitamina B12 o a la mala absorción. Se menciona asimismo lo que es el síndrome de Ogilvie, ¿no? Que es que como es una pseudoobstrucción colónica a consecuencia de trastornos electrolíticos, especialmente por hipopotasemia o hipomagnesemia. Y esto como consecuencia de una disfunción endocrina neuroinmunitaria intestinal. Entonces, en un contexto ya epidemiológico clínico, entonces para hacer el diagnóstico, entonces inicialmente en esta enfermedad más que a confirmar, va a ser
va a estar dirigida a excluir algunas causas de mala absorción conocidas, ¿no? Como, digamos, aquellas infecciones intestinales propias del trópico, pero también puede presentarse en otros lugares. O sea, digamos, infecciones intestinales o parasitosis, entre las más conocidas o principales, la Giardia o también la Cyclospora cayetanensis, ¿no? En inmunodeprimidos, o sea, debemos descartar la presencia del Cryptosporidium parvium, del Clostridia o Isospora belli. Si realizamos entonces, esto lo vamos a tratar de detectar a través de la realización de exámenes de copa parasitológica, ¿no? Pero si estos fueran negativas, o sea, para estos parásitos, entonces se debe realizar, ¿no?, una endoscopia con el objeto de realizar una biopsia intestinal. Entonces, que tal vez eso nos va a permitir con certeza qué tipo de infecciones y sobre todo para ver si existe algún grado de atrofia de las velocidades intestinales. Y como esta enfermedad se puede confundir también con la enfermedad celíaca, entonces si estamos dudando o pensamos que puede ser una enfermedad celíaca, deberíamos realizar como parte de un diagnóstico una prueba terapéutica con una dieta exenta de gluten. Entonces, una vez que excluidas las causas específicas de estas diarrea crónica y mala absorción, claro, donde tengamos que nosotros también ver la mala absorción de grasas, vitamina B12, y algunas veces se puede hacer pruebas con desilosa, conjuntamente la biopsia de duodeno. Entonces, si esta biopsia nos muestra una atrofia total o subtotal de las velocidades, puede asumirse entonces que el diagnóstico es una esclerosis trópica. Bueno, estas son algunas características de la histopatología de la esclerosis tropical. Y estas son las características endoscópicas de una esclerosis tropical. Si bien la imagen de arriba está con magnificación, entonces se puede ver las vellosidades. Y en la imagen de abajo, en la parte inferior, se ve claramente una diferencia, ¿no? Aquí es donde ya están las vellosidades, están atrofiadas. Una vez, digamos, ya realizado un diagnóstico o una prevención diagnóstica, entonces realizamos el tratamiento. Bueno, la tendencia siempre va a ser dar una dieta sin gluten, ¿no? Pero diremos que en esta enfermedad la dieta sin gluten es ineficaz. Entonces, como estamos hablando de una enfermedad diarreica crónica ya de larga data, seguramente el paciente va a estar deshidratado y tal vez con desequilibrios electrolíticos, ¿no? Entonces, el tratamiento va a consistir en corregir esa deshidratación y el desequilibrio electrolítico. Ya hablamos que hay deficiencias de algunas vitamínicas, entonces debemos corregir estas deficiencias, ya sea dando vitamina K, algunos minerales como calcio, administrar vitamina B2, ácido fólico y hierro, ¿no? Asimismo, debemos dar dietas ricas en proteínas y pobres en grasa, ¿no? Porque si no estuviéramos exacerbando la esteatorrea. Una característica de esta enfermedad es que la respuesta al ácido fólico es rápida, ¿ya? Lo que no se ve en otras enfermedades, ¿no? Donde está la anemia megaloplástica. Pero asimismo debemos mencionar que esta atrofia velocitaria no va a desaparecer completamente. Entonces, va a persistir de alguna manera la mala absorción. Entonces, por ello se aconseja un tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Los antibióticos utilizados para el tratamiento de la esclerosis tropical son las tetraciclinas, 250 miligramos cada 6 horas por vía oral, o bien puede utilizarse la doxiciclina, 100 miligramos día. Esto por largo tiempo, hasta 3 a 6 meses, conjuntamente administrando con suplementos de folato, ¿no?, de ácido fólico, 5 miligramos día.
Va a haber una mejoría rápida, una desaparición de la diarrea. Va a mejorar, por supuesto, el estado nutricional. También puede haber una tendencia a la desaparición de la atrofia de las vellosidades en pocas semanas. Eh, pero también es normal que en otros deben mantenerse ese tratamiento hasta 6 meses inclusive, hasta observar la resolución del proceso de la enfermedad. Bueno, el pronóstico en los viajeros o aquellos sujetos que abandonan las regiones tropicales es bueno, pero también existe una tasa de recidiva sustancial en los pacientes tratados que vuelven, ¿no? Que vuelven o permanecen en las áreas endémicas de estos trópicos. Bueno, otra de las enfermedades que vamos a ver en estos síndromes de mala absorción es la enfermedad de Whipple. Y así en forma general, la enfermedad de Whipple es un trastorno sistémico, vale decir, general, y poco frecuente, o sea, no es muy, es rara vez presenta, pero sí es de etiología bacteriana y su patogenia es oscura, o sea, no está bien determinada. Esta enfermedad puede afectar a numerosos órganos, como dijimos, es una enfermedad sistémica, ¿no? Como son las articulaciones, el sistema nervioso central, el corazón. Y por supuesto va a dar lesiones demostradas histológicamente en el tracto gastrointestinal. Un poco de historia. El primero que describió o vio esta enfermedad fue George Hoyt Whipple en 1907. Él era un patólogo. Lo describió en el caso de un misionero de 36 años que había fallecido después de cursar una enfermedad de 5 años, ¿no? Que cursaba con tos, diarrea crónica y pérdida de peso. Él realizó la autopsia y vio que tenían depósitos de lípidos en la mucosa intestinal, en los ganglios mesentéricos y retroperitoneales. En aquel entonces, por eso le dio el nombre de lipodistrofia intestinal. La enfermedad de Whipple, esta diarrea crónica, es causada por el actinomyces, un actinomyces gram positivo, la Tropheriма whippel, que tiene una gran afinidad por la tinción del ácido periódico de Schiff, o sea, la tinción de paz, ¿no? Es una de sus características de este germen gram positivo. Y en ella se puede ver una de las características al microscopio, es que tiene una pared trilaminar, ¿no? Esto al visualizar con un microscopio electrónico. Este, 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 esta, este germen gram positivo está en el ambiente, entonces puede estar en el agua, en las verduras contaminadas, en las heces fecales. Entonces, de acuerdo a esto, entonces diremos que tiene una transmisión fecal oral. Su periodo de incubación es de 2 semanas, inclusive hasta 3 meses. Pero lo que se ha sugerido para adquirir o para tener esta enfermedad o esta infección, se ha sugerido que la existencia de un trastorno del sistema inmunológico de los individuos en particular que va a predisponer a esta enfermedad. O sea, se va a decir, estos ya tienen algo innato para enfermar en estos, ¿no? Entonces, como dijimos, el cuadro clínico, como es un cuadro sistémico, va a afectar a cualquier órgano o sistema. Desde ese punto de vista,
lo clasifican en dos, una fase prodrómica y una fase progresiva. En la fase prodrómica, los síntomas van a ser vagos, inespecíficos. Pero uno de ellos va a ser la presencia de artralgias y algunos síntomas de artritis, muy leves por supuesto, o algunos otros hallazgos inespecíficos. En la fase progresiva ya se va a presentar las diarreas, las pérdidas de peso, la mala absorción, va a haber enteropatía perdedora de proteínas y algunas artropatías. Una característica de esto, de que entre estas dos fases, no es una tras otra, puede inclusive pasar hasta 6 años, se menciona, ¿no? Pero una triada característica de esta enfermedad, de la enfermedad de Whipple, es la pérdida de peso, las diarreas crónicas y las artralgias. La pérdida de peso es uno de los síntomas más frecuentes de esta enfermedad, que se presenta, se menciona, hasta en el 2/3 de los pacientes. O sea, esto va a ir de manera gradual. Inclusive se menciona que la pérdida de peso puede haberse presentado, o se presenta, 4 años inclusive antes de que se realice el diagnóstico. La diarrea, las diarreas son el segundo síntoma más frecuente. Esto por la afectación del intestino delgado, ¿no? Estas diarreas son episódicas, pueden ser intensas, son líquidas, pueden ser pastosas o esteatorreicas. Son voluminosas, o sea, sin cantidad, además que son frecuentes. Puede presentarse hasta más de 8 episodios por día. Algunos de estos van a tener restos de alimentos, son malolientes, pueden adquirir la forma de espumas o espumosas y se van a acompañar de distensión y dolor abdominal. En algunos casos, hasta un 20 o 30% de los casos, pueden también causar en la diarrea una hemorragia digestiva oculta. Además, estos pacientes también pueden presentar dolor abdominal, puede tener hepatoesplenomegalia, datos de hepatitis, y si se obstruyen los linfáticos, al haber una afección ganglionar mesentérica, va a ocasionar una pérdida intraluminal de proteínas que van a llevar a la aparición de edemas y ascites, ¿no? También ya mencionamos que son frecuentes la fiebre, las artralgias que se van a presentar hasta un 65 o 90% de los casos, un término del 75%, o también va a haber síntomas neurológicos. La artritis se presenta hasta en el 65 al 90% de los casos, no es deformante, puede ser migratoria, puede afectar ya sea las articulaciones pequeñas o grandes, y se va a acompañar de signos inflamatorios, ¿no? Estos síntomas reumatológicos como la artritis pueden preceder en varios años a la aparición de la diarrea. Algunas veces también, como un síntoma único que puede ser de larga data, es la fiebre que se puede presentar en estos pacientes. Síntomas pulmonares pueden tener también como tos o dolor pleurítico. En el corazón, una de las características es que va a afectar a las válvulas mitral y a la válvula aórtica, ¿no? Pero también puede afectar al miocardio y al pericardio, dando algunos casos una insuficiencia cardíaca o pericarditis. Neurológicamente se puede presentar la triada, que consistiría en demencia, oftalmoplegia y mioclonías. En cuanto al diagnóstico, después de tener una característica clínica, se puede recurrir a la biopsia del duodeno distal, donde se va a demostrar un infiltrado difuso, esto es la lámina propia, una infiltración por macrófagos espumosos. ¿Cuál va a ser la característica de esos macrófagos? Que se van a colorear de un rojo característico con esa técnica que habíamos mencionado, ¿no? Con la técnica del PAS, el ácido periódico de Schiff, ¿no? Esa es una de las características
para hacer diagnóstico de una enfermedad de Whipple. Estos se van a observar en la mayoría de los tejidos afectados, ¿no? Como el corazón, el hígado, vasos, pulmones, riñones, ganglios linfáticos y en el sistema nervioso central. Aunque se menciona que estas inclusiones de ácido periódico de sí positivas no son específicos de esta enfermedad, ¿no? Porque puede también observarse esta reacción en algunos pacientes infectados por el complejo Mycobacterium avium. Por lo tanto, si hay alguna duda para hacer una diferenciación, entonces muchas veces se realiza nomás la tinción del BAR, ¿no? Del ácido alcohol resistente. Y si es positivo para eso, entonces estamos frente a un Mycobacterium. En caso contrario, estaríamos más frente a gérmenes, la Troferina whippeli. Estos bacilos intracelulares también pueden demostrarse mediante una microscopía electrónica, un poco más complicada, por supuesto. También actualmente es posible, digamos, hacerlo diagnóstico a través de una PCR, ¿no? Que va a secuenciar, digamos, va a hacer una secuenciación genómica de la bacteria. El pronóstico de esta enfermedad, hasta antes digamos, de la era de los antibióticos, era malo, ¿no? Pero actualmente con los antibióticos, estos pacientes suelen quedar asintomáticos, inclusive al cabo de unos 1 a 3 meses de tratamiento, ¿no? Pero también hay una alta posibilidad de recidiva, que se va a producir entre el 2 al 33% de los casos, ¿no? Después de una media de 5 años, y sobre todo se va a caracterizar por la afección neurológica. Con el tratamiento instituido con antibióticos, estas manifestaciones de mala absorción van a desaparecer en pocas semanas. Aunque no hay, digamos, un régimen antimicrobiano ideal, pero se realizan distintos ensayos clínicos, ¿no? Que tienen distintas eficacias, por supuesto. Una de ellas es el uso del meropenem o ceftriaxona endovenosa en combinación, y que posteriormente se debe seguir con el trimetoprim sulfamethoxazol o sulfadiazina, que tiene por vía oral durante 12 meses, ¿no? Se ha descrito aunque en algunos casos se ha descrito una falta de respuesta a esta pauta, así también como la aparición de recurrencia. Entonces, en las recurrencias, sobre todo las formas neurológicas, dijimos que es la más frecuente, tiene un mal pronóstico, ¿no? Y se está probando otras pautas de antibióticos, entre los que mencionamos la doxiciclina y la hidroxicloroquina. Bueno, aquí unos esquemas antibióticos para el tratamiento de esta enfermedad de Whipple. Mencionamos ya, ¿no? O sea, la ceftriaxona, 2 gramos intravenoso, 1 o 2 veces al día. O sea, estos son, digamos, la ceftriaxona y el meropenem son tratamientos de inducción. O sea, se debe utilizar en los primeros 10 o 14 días o en los tratamientos de rescate, ¿no? El meropenem, 1 gramo, 3 veces al día. Ya dijimos que es también un tratamiento de inducción en los 10 o primeros 10 o 14 días. O sea, esto se hace en conjunto. Otros esquemas también de inducción también se puede hacer usando la penicilina G más streptomicina. Penicilina G de 6 a 24 millones de unidades intravenoso diarias, o puede ser también las divididas, más 1 gramo intramuscular de streptomicina una vez al día. También por el lapso de 10 a 14 días. Ya para un tratamiento más a largo plazo, entonces utilizamos el trimetoprim sulfamethoxazol, tal vez lo conocen ustedes más como Bactrim, Bacterol, ¿no? Esto en dosis de 160 a 800 miligramos, 160 de trimetoprim, 800 de sulfamethoxazol, 2 veces al día. Este es un tratamiento ya de largo plazo, pero estos son los fármacos de primera línea. ¿Por qué? Porque tienen una buena penetración en el sistema nervioso central, ¿no?
pero también se puede producir recaídas. La sulfadiazina también es una alternativa, 1 a 1,5 gramos por vía oral 4 veces al día. También es un tratamiento para largo plazo, pero la experiencia todavía con estos medicamentos todavía no tiene, digamos, es de muy corto plazo. La penicilina BK también se menciona. Uno de los tratamientos que habíamos hablado también la doxiciclina o tetraciclina en dosis de 100 miligramos de doxiciclina 2 veces al día o 500 miligramos de tetraciclina 4 veces al día. También es un tratamiento a largo plazo, pero también hay recaídas, ese es su problema. Esto se puede combinar con hidroxicloroquina. La minoxiclina también es una alternativa, sobre todo una alternativa a la doxiciclina. La cefixima también son medicamentos que actualmente están haciéndose la prueba para este tratamiento, para esta enfermedad. 400 miligramos 2 veces al día. Entonces también es una alternativa, ¿no? A largo plazo, pero cada una de sus desventajas se tiene todavía una experiencia limitada. La cifampicina también surge como muchas alternativas, 600 miligramos una vez al día. También son fármacos de segunda línea. Una característica buena de este medicamento es que tiene una buena penetración en el sistema nervioso central. El cloranfenicol también es una alternativa y ya utilizada desde mucho más antes, 500 miligramos 4 veces al día, pero también actualmente lo considera un medicamento de segunda línea, pero tiene algunos efectos secundarios muy preocupantes, por eso no se lo usa a libre demanda. Ya, mientras esperamos el otro tema, voy a llamar lista ya. Hola. Ok, doctor, está bien. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Aunque solamente uno ha faltado aquí. ¿Quién es el faltón? A ver. Pero conmigo más estamos 46. Ya se retiró otro más. Ya. Crisley, Presente, doutor. Jair. 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 Ese es el único que falta. Conan. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Joana. Bianca, Presente, doctor. Lucas. Presente, doctor. Lucas Alves. Sí, Lucas da Silva Alves. Dayana. Presente, doctor. Tuani Sousa. Presente, doutor. Doctor, Luciane los dos demás ya Santos. pueden retirarse. No, porque se me falta todavía un tema. Ah, ya. Está bien. Luciane Doctor. dos Santos. Luciane dos Santos. Doctor. Luciane. Bruno dos Santos. Bruno. Presente, doutor. Presente, Bruno. Luis Eduardo. Presente, doctor. Alejandro Efraín. Presente, doctor. Janice Elfi. Janice Elfi. Johan Estefan. Presente, Johan. doctor. Joan Estefan. Joan Estefan, perdón. Esther Eufronia. Esther. Esther. Elibaldo. Presente, doctor. Buenas noches. Alejandro Felipe. ¿Me escuchó, doctor? Sí, Elibaldo está presente. Alejandro Felipe. Presente, doctor. Maril Gabriela. Presente, doutor. Jamilson García. Presente, doctor. Francisco Genilton. Presente, doutor. No pueden retirarse, se están retirando. Voy a volver a llamar si es que disminuye de los 45. Catherine Gina. Presente, doutor. Camila Gouveia. Presente, doutor. Rogerio. Presente, doutor. Me escucha? Sí. Sandra Hinojosa.
Presente. Erwin Pérez, Erwin Eris, Presente. María Jacqueline, Presente, doctor. Ana Karine, Ana Karine, A Karine está com Ana problema em seu Karine, microfone, doutor. ya. Aí. Renate Lara, Renate Lara, Presente, doctor. Doutor, Mariana, Jair, hola, doutor hola. Jair, meu microfone estava mal. Vou ver a hora. Ya, pero estás presente, pero 44 nomás estamos. Eu estou acá. Mariana Lima, Presente, doctor. André Luis Escalante, Presente, doctor. Paola Martins, Presente. Priscieli, Prisciele ou Graciele? Priscieli, P. Hola. Silencio, a ver. Ya. Doctor, ya se le escucha. Priscieli. Nada. Estefanía. Presente, doctor. Carol, Micaela. Doctor. Isabela. Presente, doctor. Gracieli. Presente, doctor. Ya. Francisco Núñez. Presente, doutor. Israel. Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí. Patricia. Presente. Luana Pereira. Luana Pereira. Ya. Ricardo Rodríguez. Doctor, están hablando al grupo presente ¿De quién? de Luana Pereira. Ya. Sí, Ricardo Rodríguez. También doctor de Ricardo acaba de colocar en el grupo, en el chat. Daniela Ugarte. Presente, doutor. Dionata Javier. Dionata. Jonathan está com problema em seu microfone igual, doutor. Queria que vai falar pelo chat. Ya. Francisco. Francisco Presente. Alice. Presente. Dayana. Presente, doctor. Ana Celia Oliveira. Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí. Maribeth. Doctor, presente. Ya. Seguiremos entonces con nuestro tema porque la siguiente avanzamos y después es examen. Después al final voy a llamar a aquellos que no han contestado. Pero se están yendo, voy a volver a llamar. Al principio estaban 46, vale decir 45, después 44, ahora están 43. No vale retirarse. Ya. Ahora vamos a ver lo que es también uno de los síndromes de mala absorción, lo que es la enfermedad celíaca. Entonces, la enfermedad celíaca, abreviado S, es una enteropatía o una inflamación crónica del intestino delgado, la mucosa del intestino delgado, que tiene un origen autoinmune. Entonces, va a afectar el intestino delgado, pero en aquellas personas que tienen una susceptibilidad genética, cuyo desencadenante es la ingesta del gluten. También se la conoce como celiaquía, sprue celíaco, enteropatía sensible al gluten, sprue no tropical, esteatorrea idiopática o mala absorción primaria. ¿Por qué
hablamos nosotros de enfermedad celíaca? Porque la prevalencia está entre el 0,75 al 1%, ¿no? Vale decir, de cada 100 individuos, uno puede tener una enfermedad celíaca. O sea, estamos hablando de la población en general, ¿no? Esto diagnosticada por serología o con la toma de biopsia. En Finlandia, un país europeo, se ha reportado que la prevalencia es, donde es más alta, es el 2,4%, o sea, casi 3 individuos de cada 100. Esta enfermedad se va a presentar tanto en niños como en adultos. Entonces, pero es también 1,3 a 2 veces más común en las mujeres que en los hombres, y esta prevalencia tiende a ser mayor en los países europeos. Hablando un poco en parte herencial, los gemelos monocigóticos y los hermanos de los pacientes con enfermedad celíaca son los que tienen mayor riesgo de enfermedad, ¿no? También se ha hecho un estudio en Inglaterra donde se ha visto que la cero prevalencia de estos anticuerpos antiendomicio en la población general asintomática fue de 1,2%, ¿no? Casi cercano a lo que estamos viendo. Es importante en el estudio de esta enfermedad porque la mortalidad de la enfermedad celíaca es 2 veces mayor que en la población general, ¿no? Las causas más frecuentes de esta mortalidad van a ser las complicaciones cardiovasculares. El gluten es, digamos, la masa proteica gomosa que queda después de lavar la masa del trigo para eliminar el almidón. El gluten es un complejo de proteínas insolubles en el agua, cuyos principales componentes de este gluten son la gliadina y la glutenina, ¿no? Que estas son 2 proteínas de almacenamiento presentes en el trigo. Entonces, el gluten se va a dividir con el agua en gliadina y glutenina. Este gluten está presente en alimentos como el trigo, el centeno y la cebada, ¿no? Este gluten en estos alimentos le van a dar las características, dice, a la masa del horneado con el que se haría, ¿no? Estos alimentos son ampliamente, ¿no? O sea, se utilizan ampliamente como ingredientes de distintos alimentos. Están los famosos panes, tortas y demás, ¿no? Entonces, esta exposición al gluten va a crear las condiciones propicias para la aparición de ciertas enfermedades humanas. No solamente es la enfermedad celíaca, pero esta es una de las principales y la más conocida. Hola, ya, un poco hablando de su fisiopatología, aunque es compleja realmente esto, vamos a ver si se puede entender. Una persona va a ingerir, ¿no?, algún producto que contenga gluten. Entonces este gluten va a comenzar su viaje por el tracto digestivo, donde a nivel del duodeno, concretamente en el epitelio del borde inferior, va a tener su lugar como, o sea, su mayor degradación enzimática, llegando a reducirse al péptido gliadina de 33 aminoácidos. Esta gliadina es resistente a las proteasas gástricas y pancreáticas. Algunos péptidos de la gliadina, como son el péptido P3143 y la P3149, van a inducir la expresión de la citosina y la interleuquina 15, que va a generar 2 reacciones. Por una parte, va a favorecer la activación y proliferación de los linfocitos intraepiteliales CD8, ¿no?, las células citotóxicas. También va a aumentar el número de receptores NKG2D, que es un marcador de linfocitos citolíticos naturales. La segunda reacción que se va a producir es también la activación de la interleuquina 15. Esto va a iniciar la expresión de las proteínas MIG-A. El receptor de esta MIG-A es el NKG2D que mencionaba anteriormente, en la superficie de los enterocitos.
Entonces, estos NKG2D y la MIG-A van a actuar recíprocamente, ocasionando la muerte de los enterocitos. Y, por supuesto, va a haber un daño del epitelio por acción de esta linfocitaria, llevando hacia la atrofia de las vellosidades intestinales, que es un dato muy importante en el diagnóstico histológico de esta enfermedad. Entonces, una vez que se ha dañado el epitelio, va a haber un libre paso a través de esto, ¿no? Del epitelio, a otros péptidos de la gliadina, concretamente a los péptidos P57 al P73, que son diseminados por la transglutamina celular, que va a permitir la interacción de estos péptidos con las células presentadoras de antígenos, que van a poseer moléculas del HLA-DQ2 y HLA-DQ8, ¿no? Así, estos son presentados a los péptidos de la creatina, a los linfocitos CD4, los linfocitos cooperadores, que posteriormente concluirá en la producción por parte de los linfocitos B de anticuerpos antitransglutaminasa, que van a reconocer complejos de transglutaminasa péptidos del trigo, ¿no? Esto es nuestro organismo. Anatomopatológicamente, o sea, la atrofia intestinal es un hallazgo propio, característico de esta enfermedad, ¿no? Entonces, que se va a constituir una lesión extrema del aspecto de estas lesiones. Para esto se realiza una tipificación según la clasificación de Mars, que se dado en 1992. Entonces, hay un tipo 0, donde se menciona que hay una lesión ya preinfiltrativa, que va a corresponder a individuos genéticamente susceptibles. Inclusive estos van a tener una biopsia intestinal normal, o sea, estaríamos hablando de una celiaquía latente. Y el tipo 2 es una forma ya infiltrativa. Aquí ya vamos a encontrar una enteritis linfocítica, aunque todavía la arquitectura o las características de la mucosa es normal, pero se va a observar un incremento de los linfocitos intraepiteliales. En el tipo 2 ya hay una lesión hiperplásica, y aquí ya se muestra una hipertrofia de las criptas y una hipoplasia de las vellosidades. El tipo 3 es ya, digamos, la forma destructiva ya de la mucosa. Aquí ya vamos a encontrar atrofia de las vellosidades, que se va a decir que el tipo 3 ya se presenta el grado extremo de la lesión, ¿no? De la lesión intestinal. Este grado 3 o este tipo 3 se las subdividió en 3 categorías. El 3A, que es una atrofia parcial. El tipo 3B, una atrofia subtotal. Y en el tipo 3C hay una atrofia total, ¿no? Esta es la pesadilla negra. O sea, ustedes saben que aquí ya no hay ya las criptas, ¿no? Ni las vellosidades, básicamente. Es una cosa recta, diríamos así. Manifestaciones clínicas va a dar en la enfermedad celíaca. Entre lo que son las digestivas, va a dar distensión abdominal, va a haber flatulencia, dolor abdominal y, por supuesto, diarrea. También va a haber manifestaciones hematológicas, anemia, déficit o sea, algunas alteraciones secundarias al déficit de la población, concretamente de aquellas vitamina K dependientes. Puede dar manifestaciones hepáticas, como ser una hepatitis, colangitis. También va a estar afectado el sistema reproductor, especialmente en las mujeres, puede producir abortos o esterilidad, o algunos síntomas constitucionales como astenia o periodo importante. Pueden estar asociados a la enfermedad celíaca algunas enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 2, tiroiditis, síndrome de Sjögren, o trastornos neurológicos y psiquiátricos como ataxia, depresión, irritabilidad, epilepsias, sobre todo por cañones intracraneales. Puede haber neuropatía periférica, va a estar también asociada a la nefropatía tipo IgA, o dermatitis epitiformes, osteopenias, osteoporosis, osteomalacia o miocardiopatías.
En el examen físico, muchas veces la situación física va a ser normal, ¿no? Sobre todo en la enfermedad leve. En la enfermedad grave, como es también una característica de los niños de esta enfermedad, va a haber retraso del crecimiento. En estos pacientes podemos encontrar caquexia, flacidez de los pliegues cutáneos, atrofia muscular, acropaquia digital, coiloniquia, edema en miembros inferiores, ¿no? Por situaciones carenciales. Puede haber, si hay pérdida de líquidos y electrolitos en los pacientes, podemos encontrar hipotensión, piel seca, hiperpigmentaciones, estomatitis aptas, ¿no? En la boca, queilosis angular y glositis. Y si estamos hablando de ascitis, seguramente vamos a encontrar un abdomen distendido. El diagnóstico de la enfermedad celíaca se va a basar en criterios de la Asociación Americana de Gastroenterología o la Asociación Española de Gastroenterología. Y para esto se exige 3 requisitos para el diagnóstico. La lesión del intestino, tiene que haber una lesión del intestino característica en el examen anatomopatológico y histopatológico. Tiene que haber una inducción de la remisión clínica con una dieta sin gluten, ¿no? Y la desaparición de los anticuerpos séricos, antiendomicio y antitransglutaminasa. Se vale decir, si eran positivos en el momento del diagnóstico, tienen que ser negativos en paralelo a una respuesta clínica a la dieta sin gluten. Cuando estos anticuerpos son negativos al inicio, es necesario demostrar una mejoría clara de la morfología de la mucosa en una biopsia del intestino, ¿no? Tomada entre 6 a 12 meses después del inicio de la dieta sin gluten. En caso de que hubiera dudas, se puede volver a tomar una tercera biopsia. Para hacer diagnóstico también se tiene que hacer una evaluación endoscópica, ¿no? Dentro de esto se describen distintas características de la enfermedad celíaca, como ser la pérdida de los pliegues mucosos. Hay un patrón en mosaico y algunos pliegues son festoneados, no se muestran como una nodularidad o con fisuras. Va a haber una prominencia de la musculatura muscular, ¿no? Este sería casi una mucosa intestinal normal. Aquí ya se va a mostrar una atrofia. Dice prominencia de la vasculatura submucosa. Aquí estamos viendo vasumucosa. La sensibilidad para la endoscopia digestiva alta es cercana al 60% y una especificidad del 95 al 100%. Algunas técnicas nos pueden permitir valorar mucho mejor, ¿no? Cuando, por ejemplo, se utiliza visión bajo inmersión en agua, o si es que utilizamos magnificación endoscópica, mejor si lo asociamos con cromoendoscopia digital o con tinciones vitales, ¿no? Para poder identificar mejor las atrofias y de acuerdo a eso dirigir nuestros biopsias, ¿no? Si es que no contamos tal vez con este tipo de tecnología o recursos, entonces, como digamos, estas lesiones son en partes, o sea, en un lugar sí, en un lugar no, entonces a veces recomienda la toma de múltiples biopsias en los cuerpos del duodeno, ¿no? En distintos lugares. Como hay una participación del sistema LHL en la fisiopatología de la enfermedad celíaca, entonces también conviene hacer un estudio genético y de serología, ¿no? Se menciona que hasta el 90% de estos pacientes son HLA-DQ2 positivos. Entonces, la ausencia de un HLA-DQ2 y HLA-DQ8 hace que el diagnóstico de esta enfermedad sea muy poco probable, ¿no? También se realiza test serológicos, los anticuerpos anti-endomicio, los EMA, y antitransglutaminasa tisular. Son las dos pruebas que se utilizan actualmente para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Y estos han reemplazado lo que antes se utilizaba, los anticuerpos antigliadina, que no tienen buen rendimiento. Mencionaremos que estos anticuerpos anti-endomicio tienen una especificidad del 99%, aunque su sensibilidad es variable. La antitransglutaminasa tisular
basado en IgA, es el test de primera elección para el diagnóstico de esta enfermedad, según las guías actuales de la Asociación Americana de Gastroenterología, porque su sensibilidad y su especificidad están cercanas al 98%. Entonces, esta es la prueba de detección más confiable o más que tiene una buena sensibilidad y especificidad. Un tratamiento diagnosticado la enfermedad celíaca, sea clínica, laboratorialmente, entonces realiza tratamiento. Y el único tratamiento disponible es la dieta sin gluten, ¿no? Recordemos que este gluten está contenido en el trigo, la cebada y en el centeno, y se está hablando que probablemente también esté en la avena. Entonces, la mayor parte de la evidencia sugiere que esta dieta debe mantenerse durante toda la vida. Se menciona asimismo que la cantidad máxima de gluten que toleran los pacientes celíacos muestra cierta variación, ¿no? Entre 0 a 50 miligramos día. Pero todavía este es motivo de debate y controversia. Por lo tanto, mejor no tentarle, aunque tenga esta cierta tolerancia, mejor llevar una dieta lo más estricta posible. Bueno, aunque llevar este tipo de dietas te restringen, ¿no? Socialmente, restringen al paciente socialmente. Además, también pueden causar dificultades económicas, porque el precio de estos alimentos elaborados sin gluten pueden llegar a ser 4 veces superior a un alimento normal. Un pan de estos, ¿no? Hay unos, no sé, lugares acá en Cochabamba que elaboran panes sin gluten. Si un pan aquí nos cuesta nosotros 50 centavos o un peso, ¿vale? Para hacer una comparación, un pan de estos cuesta entre 5 a 6 bolivianos. Pero dentro de este tratamiento también debemos, por supuesto, estamos hablando de diarreas y carencias nutricionales, corregir estas deficiencias, ¿no? De los macro y micronutrientes. Muchas veces, si los casos de nutrición son muy graves, aunque es poco frecuente, tal vez es necesario hacer un soporte nutricional artificial, o sea, una nutrición enteral o parenteral o mixta. También se debe corregir los niveles de hierro, preferentemente por vía oral, y considerar por vía parenteral en caso de intolerancia. Además, uso de suplementos como el ácido fólico, vitamina B12, también corregir los déficits de calcio con gluconato de calcio o preparados de calcio activos por vía oral, juntamente con algunas vitaminas liposolubles como son la vitamina D, aconsejable 3.000 unidades día, o vitamina A 50 unidades día. También puede ser necesario, ¿no? La corrección de los niveles de magnesio y de vitamina K. Algunos alimentos permitidos que no contienen gluten con toda seguridad son la leche, sus derivados, es decir, el yogur, el queso, la nata, la mantequilla, las carnes o pescados de cualquier tipo, mejor si son frescos y no están en conservas ni congelados, son una buena alternativa. Los huevos no contienen gluten, porque tienen su propio envase. Arroz, maíz, ¿ya? Y alimentos, por supuesto, en base a la harina de la soja del maíz, ¿no? O de cereales. También para los que conocen por allá, se puede consumir tapioca, soya, frutas, por supuesto, mejor si son frescas, verduras, legumbres, hortalizas de cualquier clase. Siempre se tiene la tendencia a utilizar verduras o frutas frescas que no estén en conservas, o bien sus zumos naturales, pero que no sean envasados. Algunos frutos secos, como las almendras, avellanas, maní o cacahuates, nueces, algunos otros, patata, los boniatos, margarina, aceites de todo tipo, ¿ya? Sal, pimienta, vinagre, azúcar, miel, café, pero no el instantáneo. Se puede consumir té o algunas otras infusiones de hierbas, agua, vino, refrescos como la Coca-Cola
o algunos productos de pastelería de fabricación casera, pero que no contengan harina de trigo, cebada, centeno o avena. Y lo que está prohibido, que contienen gluten con toda seguridad, el pan, ¿no? Las harinas de trigo, cebada, centeno y probablemente avena, aquellos cereales para el desayuno tipo Kellogg o similares, los pasteles, galletas, magdalenas, cruzándutes, pastas, cocas, turrón o cualquier otro producto de repostería que tengan harinas, las harinas, ¿no?, que hemos mencionado, de trigo, cebada o centeno. Las pastas de sopa o italiana de cualquier tipo también tienen trigo, no sémola, o algunos productos manufacturados como flanes, natillas, helados, jaletas, etc. Todo lo que contenga harina proveniente de estos tres no se debe consumir. Por supuesto, tampoco la cerveza, ¿no?, porque se hace del trigo. ¿Listo? Entonces, la consigna en el tratamiento de una enfermedad celíaca es una dieta sin gluten. Hola. Hola, doctor. Hola, doctor. Wow, aumentaron, ahora sí están los 46. ¿Quiénes vinieron a ver? Ahora estamos completos, ahora. A ver, Janice. Presente, doctor. A ver, muéstrate. Video, Janice. ¿Me ve, doctor? No. Te pongo presente. ¿Dónde está? Estoy con No la veo, cámara Janice. prendida, doctor. Ahora sí, presente. Otro que estaba con cruz. Prisiele. 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 ¿Está o no está? Es la única que estaría con falta. Tiene que estar presente para que digan que estamos los 46, ustedes más yo, 47. Si no está, Prisiele. Prisiele. No hay, ¿no? Es la única que faltaría entonces. El resto está presente. Entonces nos vemos en la próxima clase. Doctor, no sé si Hola. me llamado, pero mi micrófono estaba mal. Dionata ¿Qué Javier. es? Debe estar, la única que está con falta es Prisiele. Ya, doctor, Prisiele está aquí. Meireles. Es la única que está con falta, ya está presente. Ok, doctor, gracias. Doutor, la Priscila está hablando que está tentando hablar, pero pelo Chrome no acepta la micrófono. Ya, pero que ponga pues imagen, para que lo creamos. Sí, yo pedí para escribir. A ver, video, dígale, y con eso terminamos. Está bien. Você fazer um vídeo aí. Manda lá no grupo. Nada. Graças, doutor. Prisiele? Não, gente, não é mandar o vídeo dela no grupo, não. Ela tem que ligar a câmera aqui. Mas o negócio é o seguinte, pessoal. O Chrome, eu também tinha esse mesmo problema. O microfone e a câmera não liga pelo Chrome se estiver usando, entendeu? A pessoa fica doida, escuta, assiste tudo, porém não consegue contestar. Ya, listo, ya. Ya, de todos modos, si ustedes lo avalan que está presente, ya, listo. Ela escreveu no grupo, doutor. Ela está aí, Ya, ó. ya. Escrevendo no chat. Ya, aquí soy Prisiele, dice. Ya, listo. Ya, nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao. Chao, buenas noches. Me alegra.